Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio a la segunda jornada de estudios sobre Calatayud y la marca superior, Frontera y Sociedad. Y comenzamos la tarde con la intervención del doctor Herbert González Cinla, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia del Arte Medieval. Herbert González además ha hecho su tesis doctoral sobre una localización histórica de nuestra comarca, que yo creo que de nuestra comarca y de las más emblemáticas de Aragón, que es sobre la historia del monasterio de Piedra. Recientemente también fue el director de un simposio internacional y de una exposición que hubo con motivo del 800 aniversario. Entonces, aparte de sus estudios sobre el monasterio de Piedra, Herbert González ha estudiado otras distintas localidades y otras piezas artísticas también del contexto cultural de Piedra y, por supuesto, de la comarca de Calatayud. Hoy Herbert es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, aparte de ha trabajado también en la Politécnica de Madrid, hace unas estupendas intervenciones en el Museo del Traje, con exposiciones y jornadas de estudio. Pero hoy nos va a hablar de algo que nos toca directamente la fibra a los bilbilitanos de nacimiento y de adopción, como es mi caso, que yo no soy de un pueblo cerquita, pero me considero bilbilitano, que es el recinto fortificado de Calatayud, de la Edad Media andalusí a la ciudad medieval. Considero que es una aportación súper interesante para ver esa evolución del conjunto fortificado, que es quizá uno de los emblemas de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Formamos parte de una cultura eminentemente heredera de este periodo, y creo que es interesante el aprender un poco más y reivindicar un poco más su conservación, que de hecho pues nos consta que en la actualidad se están recuperando algunos elementos, como el castillo de la Torremocha, y se han intervenido en otros de sus conjuntos. Así que yo, sin más, les dejo con Herbert, que estoy seguro que les va a encantar lo que nos va a contar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero, por supuesto, y lo más importante, dar las gracias a la doctora Echevarría por haber tomado la iniciativa de organizar con el profesor Cortés Perruca esta reunión científica dedicada a la marca superior. Y bueno, pues yo les voy a hablar esta tarde del recinto fortificado de Calatayud. La idea es que veamos por qué Calatayud está en el sitio donde está y cómo se pasa de la Edad Antigua a la Edad Media y de la Medina andalusí a la ciudad medieval. Por supuesto, quiero también tener unas palabras de agradecimiento a todos ustedes por estar a las 4 de la tarde escuchando esta conferencia, y a todos aquellos alumnos que a través de la web y a través de la red están ahora mismo participando también de esta reunión científica. Tienen dos imágenes estrella, el castillo de Doña Martina y el castillo mayor en la lámina. Y miren, los trabajos desarrollados por arqueólogos, historiadores e historiadores del arte, sistemáticamente publicados en los últimos 60 años, han permitido que la comunidad científica acepte sin reservas que la secuencia de poblamiento y la construcción de los sistemas fortificativos de Calatayud constituyen uno de los ejemplos más importantes y complejos de la arquitectura militar en la Edad Media hispana. La presente conferencia analizará el sistema de fortificación y poblamiento de Calatayud en las edades antigua y media, con objeto de entender por qué la ciudad está ubicada donde actualmente se encuentra. Identificar los restos materiales de arquitectura militar que pueden ser clasificados como del periodo andalusí, emiral, califal, taifa, entre los siglos VIII y XII, conocer el modo en que evolucionó la fortificación de la ciudad bajomedieval e identificar los sectores constructivos datados entre los siglos XII y XV, analizar las transformaciones operadas en la Edad Moderna y contemporánea, aunque el último elemento es el que haré de una forma más sintética y más suave. Vamos con los precedentes, es decir, Calatayud en la antigüedad, el sistema de poblamiento y el control del territorio de Bilbilis. Y les he traído un capitel jónico y el Augusto velado del Museo de Calatayud. Con independencia de los hallazgos arqueológicos puntuales correspondientes a los periodos paleolítico y mesolítico, el primer poblamiento estable de Calatayud en la Edad Antigua fue Bilbilis I.
Bilbilis I fue una ciudad indígena, celtíbera, ocupada entre los siglos IX y III a.C., es decir, una ciudad poblada durante el final de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Ubicada en los solares que están ubicados entre el castillo de Doña Martina y la Puerta de Terrer, bajo el actual casco histórico de Calatayud. Mi pregunta es, ¿tuvo ese primer poblamiento una empalizada de madera? Pues la verdad es que no lo sabemos, ¿eh? Son los dos parámetros de área física de la ciudad en los que se encuentran esos yacimientos arqueológicos. El núcleo urbano que hoy conocemos como Bilbilis II fue una ciudad indígena romanizada, del periodo republicano, habitada entre los siglos II y I a.C., violentamente destruida durante las guerras sertorianas, ubicada en un paraje que hoy denominamos Valdeherrera. Bilbilis II se levantaba sobre un promontorio defendido con una muralla y con un foso que, pese a su existencia y a su apariencia poderosa, no salvó a la ciudad de su terrible destino, que fue su total arrasamiento y destrucción. Bilbilis III es la que solemos denominar Bilbilis Augusta. Es una ciudad fundada en el siglo I después de Cristo y abandonada en el siglo III después de Cristo, que fue concebida a la manera de las ciudades orientales del periodo helenístico, es decir, con un sentido del lujo y de lo escenográfico. Estaba muy por encima de las verdaderas necesidades que tenían sus pobladores y los pobladores que habitaban el Valle del Jalón. De hecho, los edificios fueron ideados para ser vistos desde lejos, integrando una ciudad en el paisaje. Desde el punto de vista simbólico, la ciudad era la consecuencia de la acción racionalizadora del hombre en la naturaleza. Tienen identificado el teatro, el foro, el templo de la Tríada Capitolina, el templo de culto imperial, las tabernas de venta. Las tres ciudades se llamaron Bilbilis, siendo la tercera ubicación, en opinión del profesor Martín Bueno y Sáenz Preciado, una civitas concebida desde el primer momento como un escaparate para que la población autóctona del Valle del Jalón entendiera que Roma había llegado a Hispania para quedarse, ofreciendo unos determinados niveles de bienestar asociados a un nuevo orden institucional y socioeconómico simbolizado en el foro, el teatro y las termas, es decir, en la sociedad del ocio, que eso es muy importante para la civilización clásica. La romanización fue un proceso de aculturación en virtud del cual las poblaciones autóctonas perdieron su cultura y asumieron como propia la cultura romana. La ciudad, la arquitectura, el arte, la economía, el sentido de la suntuosidad, la religión, la lengua, el derecho, la acuñación de moneda, fueron los instrumentos básicos del proceso de romanización, perfectamente ejemplificados en el yacimiento de Bilbilis Augusta, una ciudad construida en un monte escarpado que experimentó un notable desarrollo monumental en el siglo I después de Cristo y durante los gobiernos de Augusto y de Tiberio, y la ciudad, como es lógico, se protegía por una muralla jalonada de torres cuadradas con una función más jurídica que defensiva, pues ayudaba a marcar la prelacía del orden legal de esa ciudad Bilbilis frente a las aldeas que dependían de esa ciudad. Ejemplos de suntuosidad: he cogido un capitel, unas pinturas romanas, una imagen togada. Fundar una ciudad en este punto constituía un mensaje claro de permanencia y de control del territorio a las poblaciones autóctonas. El dibujo de Golbin es especialmente significativo a este respecto con la hipótesis de reconstrucción de la apariencia de Bilbilis. Bilbilis I estuvo poblada de forma ininterrumpida a lo largo de toda la Edad Antigua por indígenas progresivamente más romanizados. Bilbilis II, como les dije, fue destruida en las guerras sertorianas y Bilbilis III se empezó a despoblar en el siglo II después de Cristo, cuando sus élites urbanas se asentaron en Bilbilis I. No hubo una destrucción violenta de Bilbilis III porque la excavación arqueológica demuestra que sus pobladores abandonaron por decisión propia la ciudad Julio Claudia y acarrearon los materiales arquitectónicos que necesitaban, desmontando la ciudad del siglo I. Y una prueba de ello es que junto a la Casa del Larario han aparecido y se han localizado hornos caleros del siglo III, donde ellos mismos desmontan la ciudad y convierten el material arquitectónico en cal. En la diapositiva tienen una cisterna de almacenamiento de agua. ¿Por qué fue abandonada Bilbilis Augusta? Tenemos tres posibles respuestas. La primera es la sequedad del sistema ibérico y la falta de recursos acuíferos. La segunda es la incomodidad del terreno, muy escarpado.
sobre todo si no se tienen necesidades defensivas que justifiquen una ubicación tan incómoda. Y la tercera es que la población ya estaba romanizada, que esta es la fundamental. Ya no era necesario mantener un escaparate cultural tan sobredimensionado. Los indígenas del siglo I después de Cristo previeron un complejo sistema de captación de agua de lluvia para su aprovechamiento, conduciendo estas a través de los tejados hacia cisternas impermeabilizadas, cerradas con potentes bóvedas de cañón que se llenaban en las épocas de sequía con la ayuda de reatas de mula que acarreaban el agua desde el jalón. Es un sistema que trae a la memoria el modelo de aljibes nazaríes que hay en la Alhambra y en el Albaicín. Es la misma respuesta lógica en dos puntos geográficos muy distantes, pero a un mismo e idéntico problema. En la diapositiva tienen señalados en puntitos negros las posiciones de los aljibes que estaban localizados cuando hicieron el trabajo de investigación, la guía de Calatayud, Gonzalo Borrás y Germán López San Pedro. Bílbilis Augusta se despobló por completo a finales del siglo II después de Cristo. Los edificios abandonados fueron usados como cantera de la que obtener material de acarreo para la construcción de Bílbilis IV, una ciudad bajo imperial que debe datarse hacia los siglos III o IV después de Cristo, emplazada en la llanura, es decir, justo donde estamos ahora mismo, en el entorno de San Juan el Real de Calatayud, y es aquí donde se han encontrado unos conjuntos termales especialmente importantes, precisamente del periodo bajo imperial, en el subsuelo de estas calles aledañas. Hagamos un resumen del sistema de ocupación. Les he dado muchas ideas, pero un resumen conclusivo. Tienen la ubicación de Bílbilis I, la ciudad de la Edad del Hierro que nunca se despobló. Bílbilis II, la ciudad republicana romana destruida en las guerras sertorianas. Bílbilis III, la ciudad augusta, un escaparate concebido en la época de los Julio Claudios, desmontada por sus propios habitantes para establecerse en Bílbilis IV, es decir, en el mismo sitio donde había estado Bílbilis I. Tres factores determinan que desde la Edad del Hierro haya habido población continuada en el tiempo en Calatayud. El primero es la estructura geológica de las montañas de margas grises y yesos que determina, al erosionarse, la existencia de mesetas, mesas, páramos, cerros testigo erosionados. Tales cerros, al desarrollar paredes naturales verticales, facilitan montar sobre ellos sistemas defensivos. El déficit hídrico concentra a la población allí donde hay agua todo el año y donde ésta puede ser utilizada. El jalón era óptimo para templar el hierro convertido en acero y por tanto fabricar armas. Y en la hoya de Calatayud confluyen 4 caminos naturales que convierten la ciudad en un importante nudo de comunicaciones. En la diapositiva tienen cómo ese paisaje de mesetas erosionadas, mesas y cerros testigo condiciona la geografía y cómo eso luego es perfectamente visible en la diferenciación de territorio, la hoya fértil, la hoya inferior de las paredes rocosas más o menos verticales del entorno. La ubicación de Bílbilis I, Bílbilis II, Bílbilis III y Bílbilis IV tiene mucho que ver con su privilegiada posición geoestratégica, en un punto dominante que controla el paso natural formado por el corredor del Jalón y el Henares, la vía 24 del itinerario de Antonino, la actual Nacional 2 en definitiva, que permite el acceso desde el Valle del Ebro a la meseta, uniendo Caésar Augusta con Emérita Augusta, y el corredor Turia-Giloca-Ribota-Manubles, que permite el acceso desde el Levante a Navarra. Es, por tanto, el punto donde confluyen esos cuatro caminos. Esta es una diapositiva que les permite tener esa estructura de una forma muy sintética, pero muy general, de análisis geográfico. Es la hoya de Calatayud, 20 kilómetros de anchura por 100 kilómetros de longitud. Eso es lo que determina la franja de terreno fértil que puede ser cultivada. El cauce del río Jalón, que ha variado mucho a lo largo de su historia y que no tenemos del todo claro cómo era su discurrir en la Edad Antigua, las montañas de margas grises y de yesos del periodo terciario, la posición de la ciudad de Calatayud y los barrancos de pared vertical sobre los que luego se montan los castillos en la Edad Media. Es decir, ese es el análisis geográfico que les permite entender el porqué del poblamiento. Entre el siglo VIII a.C. y el IV después de Cristo, la abundancia de metales, esencialmente hierro, Castejón, Pardos y Ojos Negros, son las 3 minas de hierro más importantes de la zona,
y plata plumbífera en Calcena, fijó mucha población en el entorno de Calatayud. La calidad del hierro, sin fosfatos, unida a la calidad de las aguas del Jalón, con un alto poder de salinización, permitían templarlo y transformarlo en acero. Por tanto, quien dominaba Calatayud y su entorno poseía también sus fábricas de armas. Es un aspecto importante a tener en cuenta a este respecto. Les he traído un ajuar de armas de la Edad del Hierro del Museo de Guadalajara, pero nos sirve para ver las tipologías de armas de este mismo momento, y eso es escoria de hierro encontrada en Gotor. Es un pueblecito que está también relativamente cerca de aquí. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, 144, dice al hablar del hierro: sin embargo, la mayor diferencia está en el agua en la que con frecuencia se sumerge el hierro candente. Esta eficaz forma del hierro ha dado a conocer en todas partes lugares como Bilbilis y Turiaso en Hispania y Como en Italia, aunque en estas zonas no haya minas de hierro. Lo que nos está indicando es que en esas ciudades se gestiona el trabajo del metal, pero las minas están en los entornos montañosos de alrededor. Y es interesante señalar que dice que son ciudades que no se habrían dado a conocer de no ser por esto. Es decir, toda su economía entonces reconoce que está girando en torno a la producción metálica. Marcial, en sus epigramas, dice: verás, Liciniano, la elevada Bilbilis, ilustre por sus caballos y sus armas. Allí fortalecerás tu cuerpo laxo en el breve jalón que templa el hierro. Y el propio epigrama 455 dice: Bilbilis sin rival, por el metal mortífero superior al de los quélibes inóricos, platea que resuena con hierro de sus minas, rodeada del escaso pero inquieto cauce del Jalón que da temple a las armas. Recuerden el nombre Platea, que luego iremos sobre él. Aunque nadie sabe dónde estaba ubicada Platea, el doctor Sáenz Preciado opina que era el barrio suburbano situado en Bilbilis I, y que por eso, pese a las invasiones bárbaras y pese a lo que algunas fuentes escritas apuntan, el cronicón de Auberto dice que en el año del Señor del 249 Bilbilis fue destruida, creemos que en realidad esto no fue así, sino que simplemente nunca se despobló. Es decir, es por eso que Bilbilis I tiene población desde la Edad del Hierro continuada hasta la actualidad. Era en Bilbilis I donde estaban los hornos de reverbero y ablandamiento del hierro, y donde se fabricaban armas y herramientas tan necesarias a los celtíberos y romanos de la Edad Antigua, como a los visigodos, como a los musulmanes, como a los cristianos en la Edad Media. Bilbilis II y Bilbilis Augusta fueron tan solo urbes patricias, o sea, ciudades asociadas a un momento de extraordinaria bonanza donde las élites no querían vivir junto al barrio artesanal. Ya está. Sencillamente es eso lo que ocurre. Y el barrio artesanal es el que nunca se despuebla. Es decir, es el que siempre mantiene población continuada. Bien, ahora vayamos a lo que ocurre en la Edad Media. Es decir, ahora hemos cerrado el bloque de la ciudad en la antigüedad y vamos a ver qué pasa sobre la Edad Media, las teorías de la fundación de Calatayud, la teoría que afirma que es una fundación emiral, Castillo de Ayub, y la otra teoría alternativa que afirma que es una fundación semita hebrea vinculada al castillo de Job o de Jacob. En la diapositiva no me he resistido a ponerles el castillo de Doña Martina. La crónica Arabum del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada dice que en el año 97 de la Égira, que equivale a nuestro 717, Ayub, el tercer emir de Al-Ándalus, dominó Tudela y edificó la ciudad de su nombre. Lo dice en los siguientes términos: et ab isto dicitur Calatayud fuise a edificata. De la lectura de esa fuente escrita cristiana en la que se afirma que Calatayud había sido fundada en pleno proceso de conquista, un tanto interesada y muy posterior al hecho histórico de su fundación, propiamente dicha, deriva que buena parte de la historiografía tradicional afirme que Calatayud fue fundada por el tercer emir de Al-Ándalus, Ayub ibn Habib al-Lakhmi, de quien tomaría su nombre, significando, como tantas veces se ha dicho, hasta resultar manido, Castillo de Ayub. Ayub gobernó como emir Al-Ándalus durante 6 meses. Lo hace en el 716. Y conviene señalar que las tropas de Tariq y Muza tomaron posesión de Zaragoza en el 714.
En la diapositiva no me he resistido a ponerles la momia de Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo que escribe ese cronicón donde se recoge por primera vez esta teoría. Quienes sostienen la fundación de Calatayud en el 717, entre ellos se encuentran Jerónimo Zurita y Castro, autor de los Anales de la Corona de Aragón, el jesuita Juan de Mariana, autor de la Historia de Rebus Hispaniae, Miguel Martínez de Villar y Hernando, que es el autor del Tratado del Patronato, Antigüedades, Gobierno y Varones Ilustres de la ciudad y comunidad de Calatayud, Faustino de Muscat y Guzmán, autor de las Cartas para ilustrar la historia de España, Vicente de la Fuente y Cordón, que es el autor de la Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud. Él es el que afirma que debemos el conocimiento de la fecha de la fundación de Calatayud y su atribución al tercer emir de Al-Ándalus a los escritos de Mohamed ben Zuleimán, autor de una Historia de Calatayud escrita hacia 1120, inmediatamente posterior a la conquista cristiana, hoy perdida, pero citada por autores medievales y modernos, a quienes a su vez cita la fuente. Es decir, es la clásica nota manuscrita de alguien que dice que ha leído, que otros dicen que han leído, que a su vez otros leyeron en algún momento y que hubo alguien que compuso en 1120, pero nadie ha visto jamás ese manuscrito, ni esa cita, ni esa nota de autoridad. Ya en el siglo XIX, importantes alavistas, como Pascual de Gallangos y Arce, o Francisco Cordera y Zaidín, pusieron en duda que el significado de Calatayud fuera simplemente la consecuencia de asociar un edificio militar al nombre de su fundador. Propusieron una lectura más rigurosa, Castillo de Job o Castillo de Jacob. Fueron ellos quienes advirtieron que sólo en las fuentes cristianas se afirma que Calatayud había sido fundada por el tercer emir de Al-Ándalus, siendo un dato casi ausente en las crónicas musulmanas, salvo en las de época nazarí, que como ustedes saben muchas veces se hacen eco también de lo que consta en los cronicones cristianos, y que ahí hay un alto nivel de falsa fiabilidad. Aceptemos unas u otras opiniones, o sea fundada por el emir, sea fundación de los judíos, Leopoldo Torres Balbás, siguiendo las afirmaciones contenidas en la historiografía tradicional, al publicar su libro Ciudades hispano-musulmanas y establecer los sistemas de clasificación de los modelos urbanísticos andalusíes, incluyó Calatayud como uno de los conjuntos urbanos a estudiar entre las ciudades construidas ex novo, es decir, fundadas por los musulmanes tras la conquista de la península, siendo a su juicio una urbe pionera. La tesis defendida por Torres Balbás acepta la datación de la fundación de Calatayud entre el 716 y el 717, lo que explicaría por qué suele incluirse en buena parte de las historias de la arquitectura andalusí, analizando sus fortificaciones, y por qué en la mayor parte de tales estudios se afirma sin ser cuestionado que Calatayud fue una fundación del emir Ayub. Lo hacen fundamentalmente porque Torres Balbás no lo cuestiona. Es decir, no porque ellos no hayan ido a las fuentes, que es lo que deberían haber hecho, es decir, haber visto qué es lo que decían los autores del siglo XIX e incluso anteriores. Ahora vamos a ver lo que nos dice la cultura material. Los hallazgos arqueológicos de Bilbilis I y Bilbilis IV desmienten la afirmación tradicional de haberse fundado Calatayud ex novo, puesto que en el lugar donde hoy ocupa Calatayud, como mínimo hubo un asentamiento de la Edad del Hierro y otro del periodo bajo imperial romano, cuyo análisis sistemático, por cierto, está aún por hacer. Deberíamos preguntarnos si hubo alguna clase de asentamiento tardoantiguo en la hoya de Calatayud, es decir, si entre el 476 y el 717 hubo algún tipo de ocupación del territorio, bien hecha por los pobladores autóctonos hispano-romanos, bien hecha por las élites invasoras visigodas, a quienes no pudo pasar inadvertido el valor estratégico de la confluencia de caminos que se produce en Calatayud, igual que no le pasó inadvertido a los musulmanes. Se han encontrado hallazgos puntuales de fíbulas de cinturón visigodas, que donados por particulares se conservan en el Museo de Calatayud, pero no se ha localizado ni el poblado visigodo ni su necrópolis. Incluso es posible que no sean visigodos, sino que sean simplemente individuos autóctonos que puntualmente usan estas hebillas como vehículo de expresión de poder, que es una idea que a mi juicio me parece especialmente atractiva.
Chenac de Moncau, en su Historia de los Estados de los Pirineos, de 1860, consideraba que Calatayud podía haber sido una puebla hebrea y que, en consecuencia, el topónimo no significaría Castillo de Ayub, sino Castillo de Job o Castillo de Jacob, o Castillo de los Judíos, es decir, Calat al-Yahud. Esa misma opinión la defiende también Amador de los Ríos y Padilla, que a mi juicio es un historiador muy meticuloso y muy riguroso en el tratamiento de fuentes, pese a ser un hombre decimonónico y un hombre de su tiempo, y al escribir su Historia de los Judíos en España y Portugal de 1875, y más recientemente lo ha defendido Álvaro López Asensio en su Judería de Calatayud, que se publicó en 2003. Al estudiar el sistema urbano de Calatayud podríamos estar ante un fenómeno urbanístico similar al que se ha documentado en León. León es una ciudad, como ustedes bien saben, fundada por los romanos, nacida de la fijación de un campamento militar, el de la Séptima Gémina, que alcanzó el rango de capital de uno de los reinos cristianos del norte en el siglo X, y a poco más de 3 kilómetros del campamento militar del siglo I se emplazaba el Adlegionem. El Adlegionem es un poblado en lo que actualmente se llama Puente Castro, en el que vivían todos aquellos que de un modo u otro dependían del campamento militar para su propia prosperidad, pero que al no ser militares no podían vivir dentro del recinto militar, del recinto campamental. Es decir, en las legiones vivían sobre todo artesanos que fabricaban armas, tejidos, herramientas, proporcionaban servicios a los soldados, romanos, taberneros, prostitutas. Desde el siglo III después de Cristo, una parte de quienes habitan en las legiones de León eran cristianos y judíos. Fueron los artesanos judíos quienes mantuvieron vivas las técnicas del trabajo de la artesanía en León. La artesanía especializada, la necesidad base de tener herramientas y armas entre los siglos VI y X hizo que Puente Castro se mantuviera habitado. Sin embargo, ante la inestabilidad del siglo VI, se observa el progresivo abandono del poblamiento en el valle del río Torío, en León, y el establecimiento de los artesanos sobre un cerro. Ese cerro, a partir de ese momento, se llama Castillo de los Judíos de León, Calat al-Yahud de León. Está citado en la documentación de la Alta Edad Media como Castillo de Jacob, y protegiendo las casas y los negocios de esos judíos, las paredes naturales verticales de la piedra y de la montaña. El castillo judío de León existió hasta que Alfonso VI obligó a la comunidad hebrea a volver a establecerse en el llano, en un arrabal de la ciudad cristiana, bien por temor a la excesiva independencia de estos judíos, bien por querer someterles totalmente, bien por ser los artesanos que fabricaban armas, que en un momento dado se le podían relevar. En la diapositiva tienen de una forma muy sintética este análisis. Tienen recogido en amarillo la posición del campamento, en rojo San Marcelo, Santa María del Mercado, que son las Cannava, que son barrios aledaños al campamento. Tienen el Adlegionen en Puente Castro, y ese Adlegionen es el que se mantiene poblado porque es donde trabajan los artesanos. En un momento dado, los artesanos, ante una situación de peligro, se suben al castillo de los judíos, que ahora mismo simplemente es un desmonte. A mi juicio, en Calatayud debemos estar ante un fenómeno prácticamente idéntico. En Calatayud debió suceder algo muy parecido a lo acontecido en León, aunque peor documentado. El tejido artesanal activo al servicio de Bilbilis Augusta es el que mantuvo habitada la llanura, donde está situada actualmente la iglesia de San Juan del Real, dado que era más cómodo el acceso al meandro del Jalón, cuyo cauce ha cambiado mucho a lo largo de la Edad Media. Allí es donde estarían ubicadas las acerías de Platea, citadas por Marcial, un barrio suburbano y artesanal que sobrevivió gracias a la especialización en el trabajo, a la caída del Imperio Romano de Occidente, y sus habitantes seguramente eran en su mayoría judíos. A partir del siglo VI, entre el VI y el VIII, por la inseguridad de los tiempos, lo que hacen es abandonar la llanura y establecerse en el primer lugar cómodo donde pueden hacer defensas naturales, es decir, la ladera sur del castillo de Doña Martina, que es lo que tiene señalado con el color amarillo. Esa sería la ubicación más probable de las áreas artesanales, y esa es la ubicación en el entorno al cual los judíos se encaraban. Junto a la ladera sur del castillo de Doña Martina, fijaron los judíos sus casas protegidas por unas cercas muradas
fáciles de defender gracias a los desniveles de terreno, probablemente son los muros de las casas los que las defienden, en las paredes verticales y rocosas de esa zona. A nuestro entender serían esos judíos los que mantuvieron habitada Calatayud entre los siglos VI y VIII, tratando con las autoridades visigodas para quienes fabricarían las armas y las herramientas, lo que explicaría el topónimo de la ciudad usado por los musulmanes tras la conquista, Castillo de los Judíos. No dejaba de ser un lugar en alto, poblado por judíos artesanos. Si se hiciera una excavación sistemática de la judería, se aclararían algunas incógnitas que los documentos no permiten de momento despejar. Otro dato que parece consolidar la verosimilitud de esta hipótesis del poblamiento judío de Calatayud es la fachada de la supuesta sinagoga mayor, con dos puertas de acceso, una para varones y otra para mujeres, que se construye con sillares de piedra procedentes de Bílbilis. Ni las autoridades musulmanas, omeyas y epiomeyas, ni las cristianas, habrían permitido a los judíos construir su sinagoga mayor en materiales imperecederos, puesto que la piedra se reserva para mezquitas, para castillos, para palacios, para iglesias. Como consecuencia de la jerarquía de materiales en arquitectura, la mayor parte de las sinagogas peninsulares se adscriben a la tradición artística del mudéjar, o sea, ladrillo, yeso, madera, decoración suntuosa. Sin embargo, la sinagoga mayor de Calatayud, transformada en el siglo XVII en ermita de la Consolación, ha conservado su fachada principal construida con sillares de piedra, lo que apunta a una cronología anterior al siglo VIII. Y sin duda su condición de unicum, que a mi juicio eso es lo que la hace verdaderamente significativa, dentro de la arquitectura sefardí. Mientras no se haga una excavación sistemática de este entorno, no se podrá aclarar la cultura material de esta zona de la ciudad. Por más que lo miras por delante, lo miras por detrás, ves muros de tapial, pero al final no hay una secuencia de ocupación. Y es probable que aunque se haga una excavación tampoco nos dé una secuencia clara, porque es una zona de escorrentía donde hay sedimentación continuada en el tiempo. Pero bueno, brindis al sol, ojalá en algún momento se descarte o se pueda aclarar, Pero yo por si acaso lanzo ahí la problemática. El emir Ayub, al tomar posesión de Calatayud en el 717, advirtiendo el valor estratégico del lugar, a mi entender ya habitado por una comunidad de judíos, se debió limitar a pedir a las autoridades hebreas la cesión del castillo, si es que ya existía, o su colaboración a la hora de construir el primer alcalat, llamado Castillo de Doña Martina, para así proceder a controlar mejor un territorio agrícola, bastante productivo, asegurar el control sobre una de las vías de comunicación más importantes de la península y, lo más relevante a mi juicio, y casi nunca tenido en cuenta, para controlar la fabricación de armas y de herramientas. Armas y herramientas tienen un valor de industria estratégica, a mi juicio, clave, que la historiografía tradicionalmente ha pasado por alto en este tema. Para lograrlo, Ayub se apoyó en una población judía residual preexistente, asentada en los cortes geológicos del Cerro Testigo de Doña Martina, y eso es lo que da forma a esa primera ciudad de Calatayud. Ahora que tenemos las teorías sobre el poblamiento medieval, vamos a ver qué tenemos en las fortificaciones, es decir, qué es lo que se ve cuando uno visita el castillo de Calatayud, qué fases constructivas tiene y cómo se han averiguado esas fases y también qué problemáticas implica la forma de averiguación de las mismas. Desde el punto de vista de la historia del arte, ha habido varios intentos de estudio monográfico o integrado en discursos más amplios del conjunto fortificado de Calatayud. Hay tres obras, a mi entender, clave, que son las de Cristóbal Guitart, Castillos de Aragón, Zaragoza, 1968, en 3 tomos. Dedica unas páginas importantes al castillo de Calatayud. Jorge Jiménez Esteban, Murallas de España, 1993. Tiene ese mismo autor otro libro titulado Castillos de España, donde también aborda esta cuestión. Y el texto de Jorge Jiménez Esteban, El castillo medieval español y su evolución, 1995. Solo un investigador, Souto, ha propuesto una secuencia constructiva clara y una hipótesis de datación y periodización más o menos fiable para los castillos de Calatayud en su tesis doctoral, titulada El conjunto fortificado islámico de Calatayud, defendida en la Universidad de Zaragoza en 1986.
Aunque esa tesis está inédita, con retoques, Souto publicó una guía con el mismo título en 2005, bastante esclarecedora, en lo que se contiene lo esencial de las teorías que él defendía en su tesis doctoral. Prácticamente ninguna de sus teorías se movió de posición. Y a mí, perdónenme, me sorprende como intelectual y como profesor que un trabajo de investigación que haces en el año 86 no tenga fisuras en el 2005. Es decir, yo como científico reconozco humildemente que cada vez que hago un trabajo de investigación, cuando han pasado 15 años o 20 años, normalmente ya no pienso lo mismo y por supuesto no en la misma dirección. Agustín San Miguel Mateo en 2011 publicó un libro que tiene mucho de repertorio fotográfico y por tanto de una gran utilidad en lo tocante a la imagen visual de los castillos, titulado Calatayud, el conjunto fortificado islámico y su entorno. Yo mismo di mi opinión sobre los castillos de Calatayud por primera vez en un artículo publicado en 2012, con el que ya no estoy de acuerdo y esta conferencia es maravillosa prueba de ello, en el que en un libro colectivo se publicaban los resultados científicos de las jornadas medievales de la UCM dedicadas al 711 con motivo del centenario de la entrada de los musulmanes en la península ibérica. Souto usa esencialmente un método de análisis que llamamos formalista, que adeuda buena parte del sistema de trabajo a la arqueología y a la lectura de paramentos murales, relacionando las evidencias materiales con las documentales para alcanzar dataciones que en muchos casos podrían ser cuestionadas y cuestionables. Hay dificultades para comprender correctamente la evolución de la arquitectura fortificada de Calatayud. Lo primero es el problema para fijar las fases constructivas y la datación de las mismas. Faltan fuentes que aclaren el proceso de ampliación sucesiva y el análisis formal no es suficientemente esclarecedor. Hay una dificultad para distinguir la etapa emiral, califal, taifa y cristiana. Y más si añadimos que las murallas siguieron en uso hasta el siglo XIX. Es decir, con lo cual también tendríamos que añadir las adiciones modernas y las adiciones contemporáneas. Dado el mantenimiento de las técnicas artísticas, hay una dificultad notable para poder fijar cuándo, cómo y por qué se hicieron reconstrucciones y recrecimientos de los recintos fortificados de Calatayud. Faltan fuentes escritas que aclaren de verdad qué se consolida y cuándo, y luego hay una incapacidad para justificar la existencia de 6 castillos independientes pero relacionados entre sí en un área tan concreta como es Calatayud. Y esto para mí es lo verdaderamente clave. A veces un historiador lo que tiene que hacer simplemente es hacerse las preguntas. No necesariamente tienes por qué encontrar las respuestas. Entonces, en este caso, la pregunta es ¿por qué Calatayud tiene 6 castillos? Es un caso único en Europa. Y es curioso, eso casi nunca se refleja en la bibliografía. Siempre se habla de el castillo de Calatayud. No es el castillo, son 6 castillos. Tenemos el Castillo Mayor, tenemos un Bacar, el Castillo Real, tenemos el Castillo de Doña Martina, el Castillo de la Peña, el Castillo de la Torremocha. No es un solo castillo, son 6 castillos concebidos en el entorno de una vaguada que es el Barranco de la Rúa, donde por cierto no se puede construir porque cualquier construcción sería arrasada por las riadas de agua cuando caen las lluvias y las tormentas en épocas concretas del año. La arquitectura militar de la Edad Media se fundamenta además en un principio que por ser muy básico no suele tomarse en consideración. Unos señores se hacen fuertes en un lugar geográficamente dominante y construyen una serie de barreras para que otros señores, cuyas motivaciones pueden ser diversas, no puedan entrar. Y a veces nos olvidamos que eso es la arquitectura militar. Es decir, que la arquitectura militar no es construir un castillo, sino que son unos señores que no quieren que otros entren donde ellos están. Y están ocupando un sitio dominante. El edificio fortificado se tiene que construir en materiales que lo hagan práctico, que lo hagan barato, que lo hagan fácil de reparar en caso de daños. El de Calatayud lo es, se fabrica prácticamente todo en tapial. Se deben prever que los defensores de un conjunto fortificado deben estar correctamente abastecidos de agua, de víveres para su resistencia, si es necesario, el más posible tiempo, y por tanto no bastará con que la construcción sean simples defensas, sino que también deben construirse infraestructuras hidráulicas, o sea, aljibes, pozos y dependencias de almacenamiento. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta cuando se estudia la arquitectura militar
es que la forma de hacer la guerra evoluciona continuamente. De modo que las estrategias de ataque explican la evolución de la arquitectura militar como una respuesta en continuo cambio y en constante evolución. Es decir, a medida que la guerra evoluciona, el edificio construido y entendido como una defensa permanente debe adaptarse para seguir siendo útil. En caso contrario, el edificio desaparecerá y habrá que construir otro. En el caso de Calatayud es un ejemplo muy interesante porque los edificios fueron útiles hasta principios del siglo XX. Y por eso tenemos los edificios en pie. Es decir, por eso los edificios existen. De modo que mi pregunta es, ¿lo que estamos viendo es del siglo X? ¿O lo que estamos viendo son las últimas fases de las últimas reparaciones del siglo XIX sobre edificios anteriores del siglo X? Entonces tengo ahí muchos interrogantes y en muchos casos son interrogantes a los que no tengo ningún tipo de respuesta. Todos los investigadores parecen estar de acuerdo en afirmar que el castillo de Doña Martina, llamado también castillo de Don Álvaro, por haber sido su alcaide en el siglo XIV, el padre de Don Álvaro de Luna, es la parte más antigua y el núcleo originario del castillo fortificado del conjunto fortificado de Calatayud. Está delimitado por una serie de barrancos que lo hacían fácil de defender y es por eso que estuvo habitado desde la Edad del Hierro. Por eso cuando se hacen excavaciones en este área te aparece una secuencia en la que hay cerámica medieval, en la que hay cerámica andalusí, en la que hay cerámica romana del periodo bajo imperial, en el que hay cerámica de la Edad del Hierro. Está condicionado por la necesidad de aprovechar las paredes rocosas de yeso de la montaña como defensa natural y en realidad más que una plataforma geológica o cerro testigo era una prolongación de la meseta sobre la que se asienta el castillo de la Torre Mocha. Segregada de ese castillo al excavarse un foso que está citado como Barranco de las Pozas. En la diapositiva tienen la ubicación del Barranco de Soria, el Barranco de las Pozas, la Cuesta de Santana, el Barranco de la Rúa y la posición física de ese cerro testigo dentro de ese conjunto fortificado. Zozaya defendía que, pese a tener varias fases constructivas difíciles de distinguir, este castillo era, en sus zócalos del sector norte, obra del siglo VIII. Construido con sillares de piedra caliza de tendencia isódoma, escuadrados y colocados a soga, acaso reutilizados de Bílbilis, de las ruinas de Bílbilis, casi idénticos a los de la sinagoga, que, según se ha despreciado, deben proceder de la escena del teatro de la ciudad de Bílbilis. Los tienen en la diapositiva. En el paramento mural occidental, necesitado de contrafuertes para preservar la estabilidad del muro, se documenta un paramento mural construido en sillarejo mampuesto reforzado con 4 niveles de entramado de madera, cuyos troncos se dispusieron formando capas horizontales paralelas y perpendiculares. Esta técnica, que Zozaya consideraba de origen yemení y de época emiral, si bien admite que las continuas intervenciones de consolidación y reforma dificultan un juicio de valor y una data totalmente segura, esta técnica arquitectónica tiene que ver con la necesidad de dar estabilidad al muro. Un muro que, funcionando la madera como un amortiguador, dé lugar a que el edificio no se caiga, que en realidad es el gran problema que tiene Calatayud. Es decir, los suelos son permeables, hay fallas, hay yesos, se filtra el agua y además es una zona de fallas con pequeños terremotos. Luego el resultado, hay que dar fuerza a esos paramentos murales y la mejor forma de darle fuerza es intercalarle un amortiguador de madera dentro del propio edificio. Son esas líneas de color marrón más oscuro que tienen en el paramento mural, que en realidad no es piedra, es madera. Es madera y claro, Agustín San Miguel propuso la existencia de una cerca murada en el siglo VIII, protegiendo la primera población, que no ha llegado a nuestros días, hecha en esta técnica. Pero eso no está comprobado. Simplemente es este sector concreto de esta parte concreta de este castillo. En la etapa del Emirato Independiente nos consta que Calatayud creció en importancia por ser cabeza de un distrito militar o cora. Calatayud ya existía cuando Abderramán II, el 14 de diciembre del 842, nombró valí de Zaragoza a Musa ben Musa, miembro de la familia muladí de los Banu Qasi, llamado el tercer rey de España en su momento. Muhammad I transformó el castillo de Calatayud en una medina con una triple finalidad. Primero, limitar los deseos expansivos de los Banu Qasi, impedir que salieran del Valle del Ebro,
hostigarles cuando fuera necesario para el reconocimiento de la autoridad del emir omeya. No hay una fecha unánimemente aceptada para la transformación de Calatayud en Medina. Según Udrí, Muhammad I depositó la responsabilidad del gobierno de la Medina de Calatayud en Abderrahman ben Abdal Hafid ben Muhayir al-Tuyubí, cabeza de un clan familiar, los tuyubíes, procedentes de Yemen, fieles a la familia omeya. Y ahí entramos en otro problema. Si Zozaya decía que la técnica constructiva del castillo de Doña Martina es yemení, y este señor es yemení, a lo mejor hay que retrasar la cronología de ese castillo. Por lo menos yo creo que la pregunta es razonable. Es curioso porque nos oscilan las fechas. 862-863 según Udrí, 874-875 según Ibn Hayyan. Fueron los tuyubíes quienes organizaron el distrito militar, construyendo un poderoso castillo en Calatayud, que ejercía su poder sobre un radio de acción de 40 kilómetros a la redonda, relacionando tres hish, el de Somet, el de Daroca y el de Furtis, y una serie de atalayas, castillejos, torres de apoyo en esta zona. Ahí tienen el castillo de Somet, que es el que está en la parte superior de la montaña central, eso es el embalse de la Tranquera. Este es el castillo de Piedra Vieja, que es un hish del periodo califal y taifa, citado por primera vez en el siglo X en la crónica de Al-Rasis como uno de los castillos más fuertes del distrito de Barusha. El documento dice: yace sobre agua corriente a la cual no fallan fondo e es muy fuerte a maravilla, siendo esa la primera referencia que tenemos a la cascada que todos conocen como la Cola de Caballo, que está en el monasterio de Piedra. No me he resistido a mostrarles una atalaya, aunque solamente fuera una, formando por tanto parte de una red mucho más amplia. Esa concretamente es la atalaya de la Peña Mora de Huérmeda. Calatayud tuvo mezquita aljama, muralla, zoco y residencia oficial para un miembro de la familia tuyubí que ejercía el poder en nombre del emir, es decir, era una medina. La mezquita estaba emplazada probablemente en el lugar donde luego se ubicó la iglesia de San Juan de Balupié, hoy Plaza de San Juan el Viejo, ante la puerta principal de la muralla, que estaría ubicado en el número 7 del plano que tienen en la diapositiva. El barranco de la Rúa se convirtió en la calle eje de articulación urbana de la ciudad. O sea, es un urbanismo en línea, condicionado por la evacuación de aguas del barranco, pero es que no les queda otra, es que si construyen allí las casas se las lleva el agua. Entonces, es decir, sí es urbanismo en línea, pero es sobre todo urbanismo condicionado por la geografía y la topografía del terreno. La ampliación del sistema de fortificaciones del castillo de Calatayud consistió en reforzar el ya existente castillo de Doña Martina, construir un castillo en el punto más alto de la ciudad, el Castillo Mayor, también llamado de Ayub, y completar el sistema defensivo con la construcción de 3 castillos llamados del Reloj, de la Torre Mocha, de la Virgen de la Peña y un bacar con una torre albarrana. Uniendo los 5 castillos se trazaron lienzos de muralla, jalonados de torreones de sección cuadrada que limitaban el recinto urbano, dentro del cual estaría el caserío con la población musulmana y judía. Calatayud se convirtió en el conjunto fortificado más importante de la Marca Superior y en uno de los más singulares del Islam. No deja de estar formado por 4 castillos independientes unos de otros, unidos por tramos de muralla. Desde luego es un caso único en la península ibérica. Es la imagen que yo les mostraba al comienzo. En el fondo lo que están viendo son unidades de castillo independientes unidas como consecuencia de unos pobladores que viven dentro de un recinto amurallado. La técnica constructiva del castillo de Calatayud es el tapial, que consiste en levantar muros mediante hormas o tableros de madera colocados verticalmente y en paralelo, formando un molde que se rellena de diversos materiales mezclados, que en el caso concreto de Calatayud es de 3 tipos diferentes y que por tanto se debe asociar a 3 etapas constructivas distintas. La primera tipología serían fragmentos de yeso sin tallar, unidos con tierra mezclada con argamasa de yeso compactada, con enlucido después del fraguado. Es la que tienen en la foto 1. La segunda técnica es compuesto de tierra apisionada, directamente, sin nada más. Tierra apisionada entre 2 tablazones de madera. El tercero serían fragmentos de yeso sin tallar, unidos con tierra trabada, con paja machacada y enlucido con argamasa de yeso después del fraguado.
Con lo cual, al final, de estos castillos que nosotros hoy vemos en estos materiales tan degradados, en la Edad Media lo que se veía era en el lucido, y probablemente el lucido pintado. Y en ese pintado, dibujados los sillares. De modo que quienes veían el castillo no sabían de qué material estaba construido de barro, porque pensaban y lo que veían eran sillares pintados de piedra, o sea, sillares pintados en la pared, perdón. No me he resistido a mostrarles el sistema de construcción del tapial, que es ampliamente conocido, que además se percibe perfectamente en los sistemas de construcción de la muralla de Calatayud. Bueno, la tierra es vertida en el interior de unos encofrados con capas de 10 a 15 centímetros, es compactado mediante presiones manuales con la ayuda de un pisón, que es una herramienta de unos 5 a 8 kilos que permite golpearlo para compactar la tierra. Y luego simplemente hay que dejarlo que se seque al aire. Barato, fácil de reparar, rápido de construir, es decir, ¿para qué queremos más? Es decir, ¿por qué vamos a tener que pagar cientos de picapedreros si lo podemos construir en este material que encima resiste muy bien los impactos de cualquier tipo de catapulta o de objeto que se le eche, porque no deja de ser barro y por tanto amortigua el golpe? Es decir, práctico, barato, funcional. El edificio más importante del recinto fortificado del siglo IX es el Castillo de Ayub, que recibe el nombre de Castillo Mayor o Plaza de Armas. 534 metros de altitud sobre el nivel del mar, se sitúa en el punto más elevado de la ciudad y tiene planta irregular de tendencia rectangular alargada. Se levantó sobre roca madre de yeso, en la que se talló a pico el foso, para aumentar la capacidad defensiva y la altura del edificio artificialmente y dar resistencia al recinto y usar la piedra que se extraía de ese mismo foso en la fábrica de las torres. En la diapositiva tienen la vista que les muestra esa estructura aparentemente rectangular y aquí ven muy bien, con mucha claridad, el foso, hoy utilizado como camino para poder subir con el coche hasta el propio castillo. Pero ese foso, que en parte está colmatado, está hecho a pico y con el material extraído de ese foso está construido el castillo propiamente dicho. El castillo tiene 2 recintos escalonados en altura, más elevado el meridional, limitados por lienzo de muro recto rematados en sus extremos con 2 torres que reciben el nombre de cubas, cada una de las cuales está organizada en 2 unidades arquitectónicas independientes. La unidad habitacional inferior es accesible a través de arcos de medio punto rebajados, con dovelas de sillares de yeso, dispuestos radialmente, y la habitación superior es accesible desde el camino de ronda, al que debía subirse con escaleras de mano, seguramente de madera. El cuerpo inferior de las cubas dispone de zarpa ataludada, y los muros exteriores e interiores estaban enlucidos con argamasa de cal, puede que también pintada, imitando sillares, para dar la sensación de materiales más sólidos, vista desde lejos. Ambas cubas se ajustan a planta octogonal al exterior y circular al interior, salvo la cuba occidental, cuyo cuerpo inferior es de planta cuadrada y está cubierto con bóveda de cañón y necesita unos taludes en pirámide para la transición de la planta cuadrada a la planta octogonal. Las bóvedas en ambos casos son por aproximación de hiladas, de lajas de yeso, y el acceso al camino de ronda que había que hacer a través del tercer piso de las torres se hacía por una escalera intramural que tienen ustedes señalada con esa flechita, una escalera abierta en la propia alma muraria. Esta sería la cuba, con la planta superior octogonal y la planta inferior rectangular, cubierta con bóveda de medio cañón. Y esta sería la otra cuba, la cuba oriental, con sus 2 plantas de sección octogonal y de sección circular, con la falsa bóveda por aproximación de hiladas y la escalera intramural en la parte superior y el aljibe cubierto con bóveda de medio cañón situado al sur, del que solo les puedo poner la boca de acceso del aljibe que está a nivel del suelo. Ambas torres tienen ventanas orientadas hacia el sur, mirando a la ciudad y al Valle del Jalón. En el lienzo de muro situado entre las 2 cubas se construyó un cubo semioctogonal al exterior, de planta rectangular al interior, y su habitación, cubierta con bóveda de cañón rebajado, tuvo un forjado de madera para ganar plantas de suelo. Es esta torre que les enseño y les señalo en la diapositiva. En el siglo IX, el castillo mayor tenía una única puerta de acceso elevada sobre un foso excavado junto a la cuba occidental, protegida por un camino de ronda,
a la que se accedía bien por un puente levadizo sobre un foso seco, tallado a pico, bien a través de escaleras de mano. Tanto el recinto meridional como el septentrional disponen de aljibes que permitían almacenar agua para resistir un asedio no muy prolongado en el tiempo, eso sí, ¿no? Un asedio puntual que podía durar a lo mejor un mes o un mes y medio, no tenía una capacidad excesiva. Las fotografías del año 1900, cuando el edificio era un fuerte fusilero, nos muestran el edificio todavía en uso hasta el puente levadizo. Es decir, ¿qué significa eso? Que seguía siendo útil y que por eso seguían manteniéndolo en pie. Es decir, seguían enfoscándolo, eso sí, le abrían cañoneras, le abrían posiciones de metralla, le abrían garitas de vigilancia, es decir, todo aquello que conlleva un fuerte fusilero del siglo XIX y del siglo XX. Ahí tienen los restos del foso en V, ahí se ve muy bien cómo sobre la roca natural está montado el edificio, y el edificio está construido con el propio material que se ha extraído de fabricar el foso. Al ser el Castillo Mayor el punto más alto de Calatayud, nunca perdió su condición de fortaleza, de modo que lo que actualmente se ve es el edificio musulmán, construido en el siglo IX y en el siglo X, continuamente reparado, reconstruido, ampliado, con las técnicas constructivas mantenidas por la arquitectura popular en Calatayud hasta el siglo XX, que son el tapial y el adobe, que son las mismas en la época imperial romana, que son las mismas en la época andalusí y que son las mismas hasta hace 50 años. Es decir, con lo cual es muy difícil hacer un juicio de valor sobre cuál es la datación de este edificio. Por mucho que Souto quiera dar técnicas y criterios, y yo admiro el esfuerzo que hizo, porque ese esfuerzo hace ver que efectivamente hay etapas, pero asociar esas etapas a una cronología, a mi juicio, es muy complicado, en el caso concreto de Calatayud. Y una prueba es la que tienen en la diapositiva. Lo que tienen en la lámina es un muro que se construye en tiempos de Alfonso XIII, llamado Muro de los Matuteros, para evitar que de extraperlo se introduzcan productos en Calatayud los días de mercado y se vendan sin pagar los impuestos reales de consumos. Ya saben ustedes, es el problema de la ley de impuestos de consumos de tiempos de Alfonso XIII. Desde el punto de vista técnico, este muro es la misma técnica, la misma forma, los mismos materiales, incluso la misma degradación con el paso del tiempo. Claro, han pasado 100 años desde que se construyó, por tanto ya están comidos por la hierba, comidos por los zarzales. En consecuencia, desde el punto de vista formal, no tienes un modo real de hacer una datación del mismo. Aquí ni siquiera tenemos la argamasa de cal, porque la argamasa de cal en otras técnicas constructivas no puede dar una cronología, pero aquí no. Aquí, desgraciadamente, eso no es posible. Entre las transformaciones a simple vista, algunas muy evidentes. Por ejemplo, en el siglo XVII se hicieron refuerzos oblicuos para en el lienzo oriental montar piezas de artillería. Ahí los tienen y aquí los tienen. Aquí se ven muy bien. Claro, mirando ¿a dónde? Al norte. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI y XVII los grandes problemas vienen de las guerras con Francia. Por tanto, van a colocar las piezas de artillería mirando hacia la posición de la que les puede venir un ataque. En las guerras carlistas del siglo XIX, la guerra de la independencia, las guerras del sexenio democrático, se adaptó este edificio como fuerte fusilero. Se construyó una puerta adintelada, un acceso intramural, unas escaleras muy estrechas que impedían a cualquier individuo subir a la parte superior del fuerte fusilero. Piensen que Calatayud no dejó de ser capital de provincia durante un momento muy concreto de nuestra historia, que es entre 1822 y 1823, y que por tanto estos edificios cumplen una función de protección y además en momentos muy concretos. Y digamos lo que digamos, nosotros tenemos una guerra de la independencia que es esencialmente una guerra civil, tenemos las guerras carlistas que también son unas guerras civiles, y tenemos el conflicto de unionistas, liberales, centralistas, liberales descentralizadores del sexenio democrático, que también es una guerra civil. Con lo cual las autoridades isabelinas o fieles a Alfonso XII, como ustedes quieran, necesitan sentirse seguras y protegidas. Por eso el edificio se mantiene en pie. Ahí tienen la lámina. Las comparaciones de las fotografías entre las décadas de 1900 y 1930 con la situación actual del conjunto permiten advertir el grado de degradación mural acentuado, claro, por la debilidad de los materiales constructivos, lógicamente.
El plano dibujado por Manuel Ubiña en 1839 de Calatayud, en ese plano aún se ven las fortificaciones de Calatayud en pie para defender la ciudad en ocasión de las guerras carlistas. Esto supone el mantenimiento de los edificios, que es algo importante en el siglo XIX. Las actas del Ayuntamiento de Calatayud así lo recogen, hasta el punto de tener que demoler varios conventos recién desamortizados para utilizar los materiales del derribo en la refortificación de la ciudad. Y ahora mi pregunta, ¿lo que vemos es medieval? ¿O lo que vemos es del siglo XIX? ¿O lo que vemos es contemporáneo? A mi juicio no lo podemos saber, pero creo que como historiadores y como personas rigurosas y serias simplemente tenemos que plantear la pregunta. Nosotros ahora mismo en nuestra situación actual no tenemos técnicas que nos lo permitan averiguar, pero estoy convencido que como las disciplinas científicas evolucionan, lo importante es hacerse la pregunta y en algún momento habrá quien tenga metodología suficiente para dar la respuesta. Nosotros ahora mismo no la tenemos, eso no les quepa la menor duda. Las murallas fueron construidas en tiempos de Muhammad I con el objeto de unir los castillos que conformaban el conjunto. Por su función defensiva fueron continuamente reparadas, especialmente después de la Guerra de los Dos Pedros, 1362-1365, que enfrentó a Pedro I con Pedro IV de Aragón. De modo que es difícil fijar qué partes son emirales y qué partes son cristianas, por la misma problemática, el mantenimiento técnico. Pero un dato que a mi juicio es suficientemente elocuente. 2.250 metros de muralla. La altura de la muralla oscila entre los 6 metros y los 15 metros. Se conservan un total de 26 cubos, algunos de ellos muy derruidos, eso es verdad, pero se conservan 26, y el tramo mejor conservado es el que está situado en la zona norte, un total de 1.044 metros, 18 cubos y 3 puertas. Demonios, tienen un recinto fortificado de una calidad excepcional. Es decir, ¿por qué todas las murallas y castillos de España se reducen al análisis del Alcázar de Segovia y las murallas de Ávila? Y les habla un abulense, quiero decir, no tengo nada en contra, simplemente creo que hay que saber poner en valor las cosas. Y cuantitativamente hablando están ante uno de los edificios fortificados más importantes de la península. La disposición de las torres cuadradas jalonan el muro a intervalos constantes. Es lo que llamamos muro en cremallera. A unos metros del tramo norte de la muralla, al oeste del Castillo Mayor, se yergue una esbelta torre de planta cuadrada que debe ser considerada una torre albarrani, es decir, una torre exterior. Si aceptamos como hace Souto que fue edificada en tiempos de Muhammad I, estaríamos ante el ejemplo más antiguo de torre albarrana construido en la península ibérica, en la arquitectura musulmana peninsular. La torre tiene 2 estancias abovedadas de medio cañón, tiene escalera intramural en recodo, es efectivamente una torre exenta, solo unida con una prolongación de lienzo de muro. Hubo 3 puertas, la logia, casi enteramente destruida, la del barranco de la Rúa, aprovechada para apoyar en sus muros la ermita de la Purísima, y la puerta situada entre el castillo de Ayub y el castillo de la Consolación. Antes de llegar al barranco de la Rúa, cuyo arco de herradura es de tipología emiral y debe ser clasificado en el siglo IX. Tiene 2 tercios de alzado respecto del radio, está construido en yeso, bien tallado, con despiece de dovelas enjarjado hasta los riñones y radial hasta el centro de la circunferencia, sin testigos de haber tenido alfiz, con quicialeras al interior. Ahí tienen el despiece radioconcéntrico. Desde el punto de vista formal, puede ser relacionado con la puerta de San Esteban de la Mezquita de Córdoba. La erosión del barranco impide ver que era la puerta principal del sector norte de la muralla. Se ha erosionado tanto que ya no permitiría el acceso. En tiempos de Muhammad I, Calatayud tenía 2 puertas principales. Una de ellas ha llegado a nuestros días, es la puerta de Valencia, la puerta de Doña Martina, la de la Mezquita Aljama y la puerta de Soria. En el extremo occidental del muro norte subsisten 72 metros de muralla que en opinión de Guitart eran un rebellín, es decir, la obra exterior o un muro que contribuía a la defensa de la muralla alta. Claro, como se construye en tapial es la parte que más se erosiona, no sabemos cuál es la dimensión del camino de ronda, no sabemos si estaba protegido por merlones, si tenía simplemente tablazón de madera para la defensa de los individuos que estuvieran en la parte superior. Pero vean ustedes la cuestión de la comparativa
con los sistemas de construcción andalusíes y la distribución de las dovelas. Sí, evidentemente en la mezquita de Córdoba con piedra y con ladrillo. Ahí están. El conjunto fortificado se completaba con el Castillo del Reloj, que está muy deteriorado y que apenas puede ser enjuiciado dada la reutilización de materiales. Y con esto quiero terminar, porque sé que vamos mal de hora y la visita tenemos que hacerla correctamente, pero simplemente quería dar unos matices y unas ideas que situaran en el tiempo. Quiero terminar con el estudio del castillo de la Torre Mocha. Sobre uno de los cerros de Poniente se construyó la Torre Mocha, que aunque se le ha citado en numerosas publicaciones como Castillo de la Torre Mocha, no es verdaderamente un castillo, sino un recinto cerrado, solidario con los castillos de Ayub y de Doña Martina, conectado con ambos con la ayuda de la muralla, que se usa como albácara, es decir, un recinto en el cual no se construía, donde se tenía el ganado y donde se alojaba a las poblaciones del entorno en caso de peligro. La extensión de los albácares de Calatayud tiene dos, este es uno de ellos, indica dos cosas esenciales. La primera es que la actividad económica principal era para los musulmanes la ganadería ovina y el pastoreo. Y lo que tienen que proteger aquí es todo el ganado que tienen pastoreando en el entorno. Y la segunda es que existe un contingente de población nómada a la que hay que dar protección en caso de peligro, que viven en chozos, que montan jaimas, que van detrás de sus ganados, que también son súbditos, que también pagan impuestos. Y es otra verdad a voces que los que nos dedicamos a la Alta Edad Media esforzamos en negar, pero que al final la evidencia es la evidencia. Esta albácara, que es el castillo de la Torre Mocha, tiene en el centro la Torre Mocha, que es una antigua coracha, relacionada con la Torre Albarrana y con los sectores de la muralla de Calatayud, y es un castillo de albácar. En la parte central del castillo de la Torre Mocha se sitúa la torre de planta octogonal con bóvedas por aproximación de hiladas, en cuyo cuerpo inferior hay un aljibe y cuya toponimia servía para dar nombre a la totalidad del castillo. Hay quienes afirman que la torre fue una coracha, de ahí la necesidad de un aljibe propio, asumida como parte de las murallas al ampliarlas en el siglo X. Tal caso, la torre habría perdido su función militar y quedaría integrada en el albacar sin una utilidad concreta más allá de la derivada de la vigilancia del ganado allí guardado. Por tanto, el albacar occidental, llamado de la Torre Mocha, se conformó alrededor de una torre usada como coracha, es decir, como apoyo militar externo al edificio fortificado. Ahí la tienen. ¿Qué había tan importante en Calatayud en el siglo IX que justificase la construcción nada menos que de 4 castillos y un albacar? Pues a mi juicio que era un lugar de refugio de todas esas poblaciones nómadas del entorno y que aquí era donde se seguía fabricando armas de acero, armas templadas, con agua del Jalón, forjadas con hierros sin fosfatos en las minas con hierros de las minas del entorno, y solo eso, unido a la posición geográfica en un cruce de caminos, justificaría este empeño arquitectónico. Empeño arquitectónico al que, claro, con la erosión de las paredes de los barrancos, nos perdemos una parte fundamental del mismo. Eso que están viendo es una de las paredes de acceso a la Torre Mocha, que ha perdido la rampa de subida. Claro, esa rampa de subida con esa puerta está pensada para que los que están fuera del recinto de Calatayud entren dentro. ¿Pero entren dentro de qué? De la ciudad, no del albacar. O sea, eso está pensado para que los nómadas, cuando lleguen, puedan entrar con comodidad. Ha quedado, fíjense, esa especie de torre con la puerta muy rehecha luego en el siglo XIX. Y permítanme que vayamos a las conclusiones. Extraigamos algunas conclusiones de lo que hemos dicho esta tarde. Lo esencial, tipologías de castillo, formación del recinto fortificado, teorías de la fundación, se lo he explicado. Pero vayamos a la conclusión final. Yo he intentado, como alemán y además como persona que ejerzo como alemán, soy bastante cartesiano y yo creo que un trabajo de investigación, si no tiene unas conclusiones, no es un buen trabajo. Aunque sea poder decir que no puedes tener conclusiones. Eso ya es una conclusión. Miren, el conjunto fortificado de Calatayud, formado por 6 castillos y unas potentes murallas, uniéndolos,
Es un caso único en la historia del arte y de la arquitectura militar. Es un caso, a mi juicio, sorprendente, que ha pasado bastante inadvertido, salvo para personas muy puntuales que lo han estudiado. A mí me parece un caso muy, muy singular. Se origina a partir de un núcleo inicial. Ese núcleo inicial es el castillo de Doña Martina, en el siglo VIII, y como consecuencia de la creciente importancia de Calatayud, no paró de crecer a lo largo de los siglos IX, X, XI, XIV y hasta el XIX. Hay tres razones que justifican la construcción de tantos castillos tan cercanos los unos de los otros. Nudo de comunicaciones que controla el acceso de la meseta desde el Levante al Mediterráneo. Aquí estuvo una de las acerías más importantes de la península ibérica, que transformaba el hierro en acero desde época romana hasta bien entrado el siglo XVII, y el territorio se organizó en torno a Calatayud, capital administrativa. Las poblaciones nómadas y el ganado se recogían en caso de peligro en esos castillos de Calatayud. La toponimia ha contribuido a interpretar el nombre Calatayud como fundación musulmana del tercer emir Ayub, aunque quizás sea en origen un castillo judío aprovechado por los musulmanes en el siglo VIII para controlar el territorio. La técnica constructiva, tapial, sillares de yeso, no permite un análisis de paramentos murales conducente a la datación del conjunto, por más que el profesor Souto se esforzara y que en algunos casos consiguiera hacer dataciones fiables, pero no para la totalidad. O sea, para sectores concretos, a mi juicio sí, pero para la totalidad no. Escasez de hallazgos arqueológicos andalusíes que ayuden a poner en valor la importancia de Calatayud en la Edad Media. Hay unas cuantas incógnitas para resolver. ¿Dónde están los hallazgos monetarios? Una ciudad tan rica, una ciudad que además en un momento dado de su historia fue cabeza de taifa y tuvo capacidad de acuñación de moneda. Y bueno, vale que aquí no los haya, pero la moneda, si hay una cosa que la caracteriza, es que circula. O sea que aquí no la haya, bueno, puede ser un hecho. Arrasamiento, robo, destrucción, metal precioso, pero que no la haya en ningún lado. Eso para mí es un interrogante muy importante como historiador. ¿Dónde están las armas? Claro, aquí se fabrican, pero luego se usan en otros sitios. En el caso del siglo XV y XVI sí tenemos indicios, pero ¿dónde estaban? ¿Dónde están los epígrafes? En la Puerta de Terrer nos consta que hasta tiempos de Felipe II había unos epígrafes en árabe que decían que había sido monumentalizada esa puerta en tiempos de Abderramán III. Pero cuando se rehace la puerta y se la convierte en la puerta monumental que actualmente existe, esos epígrafes desaparecen. Son los únicos que se tiene una noticia cierta. ¿Y dónde están las necrópolis? Hay una que excavó el doctor Sáenz Preciado en Valderrera, pero es de un campamento militar de asedio en un hecho puntual de la historia de Calatayud. A mi juicio hay más interrogantes que certezas, de modo que el conjunto fortificado de Calatayud debería ser estudiado en profundidad, con metodologías científicas eclécticas, para obtener una radiografía más clara de su evolución y de sus etapas constructivas, y sobre todo, con solidaridad entre los núcleos científicos, es decir, documentalistas, paleógrafos, historiadores, arqueólogos, especialistas en cerámica, porque solo cruzando los datos el diagrama es completo. Y muchas gracias por su atención. Como ayer, vamos a dejar las preguntas para el final del todo, para ahora podernos ir a hacer la clase práctica que nos va a llevar el profesor José Luis Cortés. Por si no ha quedado suficientemente claro con las palabras del profesor González Timla, para todos los que son de Calatayud, tienen ustedes una fortaleza como no la hay en España. Por favor, consérvenla y hagan que las autoridades den dinero para conservarla, porque es espectacular.